platicando un poquito sobre algunos antecedentes, así como muy leves sobre la depresión. Es un término para nada nuevo, ya es algo pues antiguo. Se ha visto que incluso desde los babilónicos describían algo que parecía depresión, aunque todavía no le llamaban depresión. Es ya más o menos en la Biblia donde cobra a lo mejor un poquito más de forma, un poco la descripción. Ya mucho más adelante Hipócrates la hace como un poco más clara, ¿no? Para los griegos le llamaban melancolía. Y bueno, es importante considerar que en el siglo XIX había como pues, dualismo, ¿no? Dividir lo biológico de lo psicológico. No lo consideraban que todas estas entidades emocionales tuvieran un origen a nivel cerebral, sino más bien un origen en el alma, en esto de la teoría de los humores y demás. Y lo biológico pues como totalmente separado. Por eso es muy importante que ahora nosotros en el año 2018, bueno, sepamos que se encuentra pues totalmente integrado, ¿no? Que no podemos hablar de depresión sin hablar de un cerebro, y no podemos hablar de un cerebro sin pensar en que puede enfermarse de cosas emocionales, ¿no? O sea, viene como totalmente junto. Ok. Bueno, un poquito sobre qué es depresión. ¿Alguno de ustedes más o menos tiene alguna idea, concepto más o menos? Pues es un conjunto de síntomas que deben tener determinadas características como una permanencia en tiempo y síntomas que se deben de cubrir para diagnosticarlo. Como más o menos qué síntomas, ¿se acuerdan? Sí, como por ejemplo que afecta al sueño, a la alimentación, que haya ausencia de placer, que es una de las características principales, creo. ¿Qué otras? Ideación suicida, bueno, que tengan tristeza. ¿Alguien más alguna otra idea sobre depresión? Digo, es totalmente cierto. Los síntomas deben de estar presentes durante 2 semanas continuas. Exacto, es ese tiempo, 2 semanas. La mayor parte del día, casi todos los días, ¿no? Porque ni cuál será como la diferencia entre sentirse triste y sentirse deprimido. Porque alguna vez se han sentido tristes o alguna vez a lo mejor se han sentido deprimidos. ¿Cómo cuál será como la diferencia? Pues es el tiempo, ¿no, maestra? El tiempo que pasa también que estás triste, tanto tiempo, 2 semanas, más de 2 semanas. Entonces, si estás triste, ya más de 2 semanas ya es depresión, ¿podría ser? Puede ser. Podría ser. O sea, a lo mejor la tristeza será como un estado más bien como pasajero, ¿podría ser? O sea, tiene uno algún evento adverso, te regañó tu mamá, te peleaste con el novio, te sientes tristón, pero puedes seguir haciendo tus actividades, no es un estado permanente, podría tener que ver. Incapacidad. Exacto, muy bien. Entonces los síntomas ya dijeron algunos. Recuerden que los síntomas centrales de la depresión nos acaba de decir, Rosa María, uno que dijimos pérdida del placer. ¿Se acuerdan cómo se le llama la pérdida del placer o pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas? Anedonia, exacto. ¿Y el otro síntoma central de la depresión? ¿Cuál será? La tristeza, ¿no? Exactamente. Son como los 2 síntomas centrales. Entonces, de acuerdo al DSM, tiene que tener forzoso alguno de esos 2, que aquí los tenemos en el centro, más 4 de los otros que tenemos alrededor. Ya nos dijeron los del sueño, que acá los tenemos. El sueño será... ¿Qué pasará con el sueño en los pacientes deprimidos? ¿De qué se acuerdan? Duermen mucho. Puede ser que duerman mucho O no duerman, exacto, puede ser de las 2. Lo más frecuente en depresión es que el paciente más bien no duerma. Puede ser, recuerden que existe el insomnio inicial, intermedio y terminal. Inicial es tardarte en quedarte dormido más de 1 hora, intermedio despertarte y quedarte despierto más de 15 minutos, o sea, podemos despertarnos, haces pipí, te regresas a dormir, no es insomnio. Pero si te quedas despierto más de 15 minutos ya es insomnio intermedio. Insomnio terminal es despertarte 1 hora antes de la hora a la que te tienes que despertar habitualmente. Entonces, en la depresión lo más frecuente es que sea un insomnio terminal. Puede ser de cualquiera de los tipos o global, pero lo más frecuente es que sea terminal, que te despiertas como muy temprano. Ya no sabes qué hacer ahí a las 5 de la mañana, en sábado, es lo más frecuente en depresión. Pero dijimos que puede haber también hipersomnia o cualquier otro de los tipos de insomnio. Hablaron también de la ideación suicida, que de eso vamos a platicar mucho más el último día, vamos a hablar sobre suicidio. ¿Y qué otro síntoma? Creo que fue los síntomas. La fatiga, falta de energía, que acá lo tenemos también.
¿Cómo viene el paciente deprimido a la consulta? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo saben que está deprimido? ¿Qué notarán en él? Porque si no está durmiendo podría ser. Podría ser en su arreglo personal, ¿no? Son pacientes que disminuye la higiene, disminuye al niño. La irritabilidad podría ser. La irritabilidad también podría ser. Digo, no son parte como tal de los síntomas, pero a lo que iba era más bien a que lo vemos que viene todo caminando despacito, a veces todo lentificado, o a veces incluso medio nervioso, ¿no? Como con movimientos, ¿no? Que sería esto de agitación psicomotriz o retardo psicomotriz, que es más frecuente que lo veamos, les digo, más lentificado, ¿no? Camina despacio, se sienta despacio, ¿no? ¿Cómo va a estar el pensamiento de los pacientes con depresión? Negativos. ¿Cómo qué tipo de ideas presentan? Rumiantes, andan rumiando la idea siempre una. ¿Pero como cuáles, más o menos? Que no vale la bueno, pena. no hago nada bien. No soy valioso, no hago nada bien, no soy guapo, no soy bonita, no soy exitoso, Nadie me quiere. nadie me quiere. Ya Exacto. no puedo vivir. Ideas de minusvalía o ideas de culpa. Ideas suicidas también acá, ideación suicida lo ponemos, ¿no? Pero aquí lo tenemos dentro de los criterios del DSM, ideas de culpa o de minusvalía. También lo que vemos en el pensamiento de los pacientes con depresión es que les va a costar trabajo concentrarse, poner atención y tomar decisiones. Entonces tenemos que lo cognitivo también va a estar alterado en la depresión. También hablaron del apetito, ¿verdad? ¿Cómo va a estar el apetito cuando estamos deprimidos? O comen mucho o no dejan de comer. O dejan de comer, exactamente. Y puede haber un cambio incluso en el peso, ¿no? Más del 5% lo consideramos para que sea ya criterio del DSM. Entonces, cambios en el apetito. Entonces, síntomas, los dos centrales, recuérdenme, tristeza y anedonia. Y tiene que tener uno de esos dos y además 4 de los de alrededor, que dijimos ideas de minusvalía o culpa, insomnio o hipersomnia, cambios en el apetito o cambios en el peso, más del 5%, sea para arriba o para abajo, dificultades para la toma de decisiones o dificultades para concentrarse, agitación o retardo psicomotriz, fatiga o pérdida de la energía y la ideación suicida. Súper importante que estos síntomas tienen que estar presentes, ya nos lo acaban de decir, dos semanas o más, casi todo el tiempo, la mayor parte de los días. O sea, no se vale que te sientas triste 5 minutos, 2 semanas y ya es depresión, no. Tiene que ser más o menos constante. También es importante que esto genere una disfunción en el paciente, ¿no? Que esto esté haciendo que el paciente empiece a tener problemas en el trabajo, problemas en la familia, alguien que tiene dificultades para concentrarse, para poner atención, todo el tiempo de malas, que viene sin dormir, pues no vas a rendir en la escuela ni en el trabajo. Entonces es importante que sea como un cambio en la funcionalidad del paciente, que le genere alguna disfunción. Y bueno, importante también descartar que no sea por alguna otra patología estos síntomas depresivos, que habíamos hablado ayer un poquito de que, por ejemplo, en el caso de problemas de tiroides, puede generar algunos síntomas similares a la depresión, ¿no? Cuando uno está con problemas de las hormonas tiroideas bajas, un hipotiroidismo, puede generar algunos síntomas por ahí medio depresivos, ¿no? O incluso a veces también es comorbilidad, ¿no? Por algún otro trastorno, tiempo después les puede dar depresión. Exactamente, muy frecuentemente la depresión va a estar en comorbilidad con algún otro trastorno. Más frecuente, trastornos de ansiedad, es lo más frecuente, depresión y ansiedad. Muy bien. Oigan, con todos estos síntomas que platicamos, ¿por qué será importante darle un diagnóstico al paciente y darle un tratamiento? Porque dijimos ayer en la primera sesión, ayer o antier, platicamos de que tardan mucho en llegar a consulta a los pacientes. ¿Se acuerdan? Más o menos dijimos 7 años, 15 años, muy variable, pero tardan bastante en llegar. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no se diagnostica, si el paciente no recibe el tratamiento? Pues comienza a ser como poco funcional en todos los aspectos de su vida, ¿no? ¿Cómo en qué aspectos podría Por ejemplo, ser? en el trabajo, en la relación con su pareja, con los hijos, con los amigos, de todo lo que es con su contexto. Claro, un paciente, te corren del trabajo porque no estás rindiendo bien, se empiezan a alejar tus amigos porque nunca quieres salir con ellos, pues el paciente se empieza a aislar más y más y más, ¿no? Y tú solo en tu casa viendo el techo deprimido, pues el ánimo se va a ir todavía más para abajo. ¿Y qué pasará si el ánimo empeora y empeora y empeora? Puede llegar a riesgo suicidarse. suicida. Riesgo suicida, o a lo mejor síntomas psicóticos. Oye, es más fácil un paciente que lleva poco tiempo con una depresión que salga más rápido a alguien que ya lleva mucho tiempo deprimido o una depresión muy severa. Entonces sí hay riesgo, ¿no? También platicamos, sí. ¿Qué son los síntomas psicóticos?
que esté teniendo ideas o percepciones fuera de la realidad. Ya que los trastornos depresivos, cuando ya el paciente tiene un grado muy severo de depresión, pueden empezar a tener síntomas psicóticos, casi siempre relacionados con el estado de ánimo. O sea, más bien, a lo mejor alucinaciones que le dicen que no es valioso, que no vale la pena, que ya para qué está aquí. ¿Y eso no se podrá confundir con esquizofrenia? No, porque la esquizofrenia tiene, o sea, es diferente, tiene, por ejemplo, antecedentes de que el paciente es muy aislado, ya de tiempo atrás síntomas psicóticos atenuados. O sea, bueno, habría que ver al paciente, ¿no? Sí podría ser a lo mejor alguien con esquizofrenia que además tiene síntomas depresivos, pues podría ser, o alguien deprimido con síntomas psicóticos. Pero sí tendrías que, pues, valorar a cada paciente. Pero entonces sí es importante diagnóstico temprano para que el paciente no empeore, no lo pongamos en riesgo ni por los síntomas psicóticos ni por la ideación suicida. Y decíamos que también si el paciente no se trata, ya platicamos sobre el estrés y todos los hábitos de vida poco saludables. Deprimido es igual, si tú estás deprimido no te dan ganas de salir a hacer ejercicio, no te dan ganas de hacer tu dieta o te empiezas a saltar todas las comidas del mundo. ¿Y qué pasará? Pues con alguien diabético. Le sube y baja el azúcar. Se va a poner súper mal, o alguien hipertenso se le va a subir horrible la presión, entonces tiene mucho riesgo de, bueno, a lo mejor no te mueres de la depresión luego, pero de tu diabetes descontrolada y tu cetoacidosis diabética, sí te podrías morir, ¿no? Entonces, súper importante detectar al paciente y darle el tratamiento, porque además dijimos que los pacientes con depresión pues no van a llegar al psiquiatra, llegan con el médico general o llegan con su comadre, o en el mejor de los casos llega con el psicólogo, ¿no? En el mejor de los casos. Muy bien, entonces un poquito de estadísticas. De acuerdo a la OMS, la depresión dijimos que en 2019, ¿no? 2020 va a ser el primer lugar en años perdidos por discapacidad. Y ya en algunos, de acuerdo a la edad, en algunas edades ya es el primer lugar. Por ejemplo, en jóvenes me parece que de 22 a 25, una cosa así, ya es el primer lugar. Entonces en jóvenes hay que ser cuidadosos. Lo vamos a ver también con lo de los intentos suicidas, que los jóvenes ahorita son los que tienen más riesgo. En México, para el Programa Nacional de Salud, va a ser la depresión la principal causa de daños generados por problemas de salud que no llevan a la muerte, y para los hombres va a ser el 9º lugar. Pero habíamos platicado también que en hombres puede ser que realmente tuviera un lugar más arriba, pero entre que los hombres no reportan, no aceptan los síntomas o tienen dificultad como para expresar las emociones, pues a lo mejor no van a salir tan arriba, ¿no? O que a veces en estas estadísticas, por ejemplo, consumo de alcohol y sustancias está más arriba que depresión. Entonces quizá esos pacientes que están comiendo sustancias es la punta del iceberg, decíamos, de un cuadro depresivo que podría estar ahí como oculto. Entonces probablemente incluso esté más alto en hombres, aunque aquí dice que es el número 9. Hablamos también de este riesgo de que si el paciente no recibe tratamiento, se empeoran las enfermedades de base que tenga, riesgo de que la depresión se vuelva una enfermedad crónica, más difícil de tratar con un tratamiento más prolongado, más grave, que tenga psicosis o ideación suicida, y toda la disfunción que comentamos, que lo corran del trabajo, que se pelee con la esposa, ¿no? Traten de pensar a lo mejor en un hombre que es el encargado de mantener a la familia. Le da depresión, pues va a dejar de ir a trabajar, ya no va a haber un ingreso para la casa, ¿no? Ya nadie va a estar ahí como apoyando al 100 a la familia. Entonces es súper importante diagnosticar a los pacientes. Y bueno, hablando un poquito de mortalidad, estas estadísticas son de Estados Unidos. Hay 30 a 35 mil suicidios por año. La mayor parte de estos habíamos dicho que asociados a depresión. Puede haber también accidentes, porque dijimos que el paciente viene sin dormir, viene con dificultades para concentrarse, dificultades para poner atención, sintiéndose pésimo del ánimo, con estos pensamientos rumiantes de otras cosas, y si vienes manejando, pues riesgo de que choques, ¿no? Puede ser que choques y ya no la cuentes, o puede ser que choques y la cuentes y quedes a lo mejor con las secuelas de algún accidente, ¿no? También dijimos que depresión se asocia a consumo de alcohol, entonces alguien deprimido en casa solo tomando alcohol todo el día, riesgo de que por un abuso de alcohol muy intenso, un consumo muy intenso, el paciente ya no la cuente, ¿no? O consumo de otras sustancias también podría ser. Eso en cuanto a mortalidad. En cuanto a enfermedad, que es morbilidad, sería a lo mejor algún intento suicida o varios intentos suicidas que puedan traerle alguna secuela al paciente, accidentes de tránsito como lo platicamos,
lo del empeoramiento de las enfermedades, o sea, le va a costar a la familia o le va a costar, si el paciente tiene una mejor seguridad social, estar tratando estas complicaciones de estos padecimientos crónicos que están descontrolados. O sea, un paciente con depresión, deprimido, con depresión ya de varios años, que nunca ha seguido el tratamiento, con muy pobre conciencia de enfermedad, descontrol muy crónico de diabetes, factor de riesgo para insuficiencia renal, para problemas de circulación, amputaciones y demás, ¿sabes? Habíamos hablado también de esto de que los pacientes pueden perder el trabajo, siendo a lo mejor el sustento de la familia, el abuso de sustancias, bueno, costos sociales, problemas familiares importantes. Decíamos, este señor, cabeza de familia, deprimido, que pierde el trabajo. Llega a la casa y la esposa está muy malhumorada porque él ya no tiene trabajo, ya no va a haber lanita para comprar las cosas, para pagar los útiles a los hijos, y él viene también enojado porque está deprimido, y cuando estamos deprimidos podemos estar enojados, irritables, poco tolerantes, entonces factor de riesgo para que se agarren del chongo cañón, ¿no? Entonces, además de afectarlo a él, a la esposa, va a afectar a los hijos y a lo mejor a toda la familia. Entonces puede tener un alto costo social para toda la familia. Ausentismo puede ser alguien que no va a trabajar, alguien que no va a la escuela, que disminuya su productividad o alguna lesión laboral, ¿no? Sin dormir, pensando en otra cosa, factor de riesgo para que la máquina te corte un dedo, ¿no? Entonces puede tener muchos costos para el paciente, para la familia e incluso para el país, ¿no? Entonces yo creo que sí le convendría al gobierno tratar de invertirle un poquito a lo mejor a salud mental, ¿no? Porque ya ven que cada año le quitan a salud, y salud mental pues ni la consideran, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, un poquititito de suicidio, nada más de que 1 de cada 7 pacientes se suicida. El 70% de los suicidios se asocian a cuadros depresivos. El 70% de las personas que se suicidaron vieron a algún médico en las 6 semanas previas a cometer el acto suicida. Entonces, súper importante siempre preguntar a cualquier paciente que vean un poquito sobre ideación suicida, ¿no? Si lo ha pensado, qué ha considerado. Recuerden que esa idea de por preguntarle al paciente le voy a meter la idea, no es cierto, totalmente falso. Entonces, siempre preguntar sobre ideación suicida, que lo vamos a ver el viernes un poquito más profundo, ¿sabes? Bueno, otro poquito sobre epidemiología. Prevalencia de la depresión a lo largo de la vida, un 3.3%, lo que equivale más o menos a 150 millones de personas en el mundo deprimidos. O sea, muchísimo. Es de lo que más seguramente les va a llevar a la consulta. En México hablan de una prevalencia de un 1.5 a 3.7, o sea, muy variable, porque ya ven que nuestros estudios a veces no son tan controlados o no son tan enormes, ¿no? Edad media de inicio 30 años, pero dijimos que tardan entre 7 y 15 años en llegar a consulta, entonces probablemente un poco antes, quizá los 25 años, ¿no? También dijimos que ahorita la depresión está aumentando sobre todo en grupos de edad más jóvenes, ¿no? Por debajo de los 25 años, entonces podemos encontrar a lo mejor un niño deprimido, ¿no? Son particularmente como factores de personas de riesgo los niños y los viejitos, como los dos extremos de la vida, ¿sabes? Pero bueno, de forma general, mujer menor de 30 años o más o menos rodeando los 30 años es como lo más frecuente que vamos a ver. La depresión, como casi todas las enfermedades psiquiátricas, más frecuente en mujeres, 2 a 1. Y lo que habíamos dicho, que tardan más o menos 15 años en llegar a consulta, ¿sabes? Muy bien. Ahora un poquito sobre por qué alguien se deprimirá, por qué algunos se deprimen y otros no se deprimen bajo la misma circunstancia. ¿Qué se les ocurre que puede tener que ver? ¿El aprendizaje previo? El aprendizaje previo, o sea, como tu crianza. ¿Cómo en qué aspecto? Los estilos de afrontamiento. Los estilos de ¿Cómo afrontamiento, te sí. enseñaron tus papás, tus tíos o de quien hayas aprendido a enfrentar los problemas? Que sería como esto, como el factor ambiental a lo mejor, ¿no? Entonces, sí tiene definitivo que ver como en qué familia creciste, cómo te criaron, si sabes o no sabes afrontar los problemas, tu temperamento, ¿no? Ya ven que hay gente que es muy optimista y hay gente todo lo contrario, que todo lo ve negro, todo lo ve sombrío, todo es algo terrible, ¿no? Entonces esos estilos de personalidad, ese estilo de temperamento también como influyen, ¿no? También, por ejemplo, se ha visto que pacientes que estuvieron expuestos a trauma en la infancia, no sé, abuso sexual o violencia intrafamiliar, mucho más riesgo de tener algún problema depresivo. Entonces ahí tenemos como un poco el factor ambiental, ¿no? ¿Qué otro factor influirá en que alguien desarrolle o no una depresión? Genético. Lo genético. ¿Qué han leído sobre o qué saben más o menos de depresión y genes? Yo estaría leyendo que están hechos estudios en gemelos
y que se ha visto que el factor genético Influye. Exactamente. Sí, la mejor forma de ver si algo tiene o no tiene que ver con los genes son los estudios de gemelos. Y lo ideal, pues gemelos, idénticos, separados al nacimiento. Que decíamos que es imposible, ¿no? A ver, convence a la mamá que mande al hijo a otra familia un tiempo para ver si es el ambiente o son los genes, ¿no? Pero bueno, sí hay algunos estudios. Y lo que se ha visto en estos es que los estudios de gemelos idénticos, el 50% va a tener depresión también. O sea, y los que son gemelos no idénticos, o sea, mellizos o bisigóticos, un 20%. Entonces sí es más en aquellos que tienen el material genético igualito. Entonces, definitivo, los genes tienen ahí un rol, ¿no? Los genes no es lo único, pero sí tienen una influencia. Y se ha visto, por ejemplo, gente que tiene papás o familiares de primer grado con depresión van a tener un 1.5 a 3 veces más riesgo de tener depresión. Entonces, sí influyen los genes, ¿no? Se ha visto respecto a esto de lo genético que no es solo un gen, son múltiples genes asociados. Por eso es difícil de estudiar, porque si haces un estudio genético, pues sabes qué gen, no sé, tal, utilizas ese gen y ves si es o no. Pero en este caso, que son muchos genes y que depende además del ambiente y de la neurobiología, es medio complicado de estudiar. Pero bueno, se ha visto que algo tienen que ver los genes. Sí. Aunque justamente que ayer o antier que hablaban de la epigenética, Ajá. en la actualidad le están dando más peso al desarrollo después del nacimiento que meramente al código genético que todos traemos. Sí, también es. Porque, bueno, lo manejan como una predisposición, pero según las condiciones ambientales, yo he sabido que le están dando más peso a las condiciones ambientales para el desarrollo tanto de depresión como para cualquier otra condición. Sí, ahorita está como muy de moda todo eso de la epigenética, que es como un poquito cómo se asocia lo genético con el ambiente, ¿no? Sí. ¿Ustedes, alguien más sabe un poquito sobre epigenética? Así como muy brevemente. Bueno, antes se pensaba justo eso, que el material genético ya nacías y ya traías tu código genético y ya valiste, ¿no? No se va a modificar. Pero ahora se ha visto que no, que conforme las experiencias que vamos pasando a lo largo de la vida, hay expresión de algunas bases y otras no, y se modifican nuestros genes conforme lo que vamos viviendo. Entonces, a lo mejor un niño que de chiquito lo separaron de la mamá y que vive en un orfanato, sus genes van a estar distintos. Y esos genes van a hacer que se modifique su neurobiología. Y eso va a ser factor de riesgo para algún cuadro afectivo, depresivo, etc. ¿Sabes? Es multifactorial, ¿no es? Es multifactorial. Sí, o sea, es el nivel social donde ellos crezcan. Eso también es importante. La pobreza es un factor importante para la depresión. La familia si está integrada o desintegrada, el número de hermanos, la economía, incluso hasta las ideas políticas que se manejan dentro de esa familia. ¿O en qué país estás, ¿no? En que un niño se forme de tal o cual manera. Claro. Pues todo influye, ¿no? Lo ambiental modifica los genes y los genes modifican lo neurobiológico y lo neurobiológico va a modificar tu personalidad y como que todo está como entremezclado. Entonces, por ser una enfermedad multifactorial, súper importante darle un tratamiento lo más interdisciplinario posible al paciente. Si solo le das chocho, pues nada más vas a hacer efecto acá, pero entonces sigue habiendo unos pleitos horribles en la casa, no sabe cómo integrarse, cómo hacer amigos, vamos a estar como muy deficientes en ese aspecto, ¿no? O si no va a la terapia, entonces a lo mejor no va a aprender nuevos estilos de afrontamiento, otras formas de adaptarse a la situación o enfrentar los problemas que con la terapia podría mejorar. Entonces lo ideal, darle un tratamiento pues, lo más interdisciplinario posible al paciente, ¿no? O sea, no todas las depresiones son iguales, cada paciente es distinto. Y sería importante en todos tratar de hacer una muy buena valoración como de todo esto. O sea, no dejar atrás que los genes importan. Si estás platicando con alguien que su mamá, tengo un paciente que la mamá tiene depresión, la abuelita tiene depresión, el bisabuelito estuvo internado en un hospital psiquiátrico en 1800 por depresión, todos tienen depresión en su familia, entonces va a ser difícil que a lo mejor los hijos de ese paciente no tengan depresión, ¿no? Ya tiene un chorro de factor de riesgo, ya nada más por los genes, aunque a lo mejor tenga la familia más integrada del mundo y la mejor personalidad, pues ya tienen una muy buena carga genética y hay que pues tratar de proteger, ¿no? A ese bebé a lo mejor. Entonces tratar de considerar todos los factores en nuestro paciente. En cuanto a la personalidad, ya hablamos un poquito del ambiente y cómo esto influye en la personalidad, en cómo afrontamos los problemas, pero también los trastornos de personalidad, factor de riesgo para la depresión, ¿no? Alguien a lo mejor con una personalidad límite tendrá más riesgo de tener un cuadro depresivo.
Muy bien, entonces ya platicamos un poquito sobre factores de riesgo. Entonces les llega a la consulta, no sabe nada del paciente más que es una mujer joven de 30 años, habíamos dicho 25, en el periodo del posparto, palomita, 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 factor de riesgo para depresión, ¿sabes? Entonces mujeres, 2 veces más riesgo que los hombres, el periodo del posparto, en general el periodo del periparto, o sea, durante el embarazo y un poco después del parto, factor de riesgo para depresión, por todos los cambios en el estilo de vida y además por todos los cambios hormonales que van a tener, ¿no? Digamos, en el posparto ya llevas varios meses sin dormir, estás todo dolorido, con el pánico de ser mamá primeriza, bebé que llora mañana, tarde y noche, factor de riesgo para depresión ya per se, ¿no? Y si además, mujer joven con antecedentes familiares de depresión, traes todo el combo, ¿no? Un factor también bien importante para tener una depresión va a ser haber tenido o no un episodio previo. Alguien que ya tuvo depresión tiene mucho riesgo de tener otro cuadro depresivo. Si solo llevas una depresión, tienes un 50% de posibilidades de tener otra, o sea, bastantes. Y si ya llevas 2, un 70, y si ya llevas 3, 90. Entonces es súper importante preguntarlo. Y si ya es un paciente con varios cuadros depresivos, lo que se sugiere es mantener el tratamiento por un tiempo prolongado para que no vaya a tener una recaída. Porque hablamos que los costos sociales de la depresión están cañones. Entonces a veces más vale tenerlo controlado, a lo mejor tomando un medicamento con pocos efectos adversos, a que el paciente vuelva a perder el trabajo o vuelva a tener algún problema con la pareja. Entonces, preguntar siempre episodios previos. Los antecedentes heredofamiliares, ya lo platicamos. Un familiar de primer grado, 1.5 a 3 veces más riesgo de tener una depresión. Mujeres jóvenes, dijimos menores de 30 años, que ha aumentado sobre todo en más jóvenes y niños, ¿no? También importante considerar a las personas, sobre todo solteras, viudos o divorciados, más riesgo. También son los que tienen más riesgo suicida. Hombre, soltero, viudo, divorciado, más riesgo. ¿Por qué? Quizá porque la red de apoyo no es la tradicional, ¿no? También es importante considerar las enfermedades médicas. Alguien con cáncer terminal, que le acaban de decir que no la va a librar, no hay forma, o sea, está cañón afrontar una noticia así, ¿no? Es muy probable que desarrolle una depresión. O estas enfermedades como muy dolorosas, por ejemplo, esto de la neuralgia del trigémino, que es bastante doloroso, factor de riesgo también para tener un cuadro depresivo. También se ha visto una asociación importante entre depresión y problemas cardíacos, que lo platicamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que pacientes que operan del corazón hay que darles, bueno, mejora el pronóstico si les dan un antidepresivo, aunque no estén deprimidos. Entonces se ha visto una asociación entre depresión y personas que tuvieron, por ejemplo, un infarto. También fractura de cadera, si han escuchado la fractura de cadera, las viejitas o viejito que se cae, se fractura la cadera y tiene muchísimas dificultades para movilizarse y para recuperarse. Entonces pierdes toda tu independencia, entonces factor de riesgo para depresión. También los eventos vasculares cerebrales, o sea, los infartos cerebrales o una hemorragia cerebral, factor de riesgo para tener un cuadro depresivo. ¿Sabes? Muy bien. ¿Han leído algo un poquito más o menos sobre qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos deprimidos? ¿Más o menos alguna idea? Los niveles de dopamina, serotonina y todos esos bajan. Exactamente. Ahorita está como, o sea, esta es una de las hipótesis más o menos viejitas que surgió a partir de que vieron que los medicamentos funcionaban y dijeron cómo funcionan los medicamentos y de ahí más o menos surgió como esta hipótesis, ¿no? Ahora está como de moda cosas un poco más complejas porque ya vimos que es una enfermedad bien complicada. Entonces se ha visto que también va a haber alteraciones, además de los neurotransmisores, alteraciones en las hormonas, alteraciones en los factores inmunológicos, alteraciones genéticas y todo eso puede influir en generar una depresión. Pero bueno, la hipótesis más frecuente y la más sencilla, a mi punto de vista, es la de los neurotransmisores, en los que van a estar interactuando, van a estar disminuidas la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, tal y como nos acaban de decir. Pero decimos que no es la única hipótesis y que probablemente próximamente se van a poner mucho más de moda, sobre todo lo inmunológico, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que algunos pacientes deprimidos mejoran con darles un analgésico, mejora la depresión con analgésico, o sea, con desinflamatorios. Está como interesante eso. Pero bueno, esta hipótesis sobre las monoaminas, serotonina, noradrenalina y dopamina,
tiene que ver con la cantidad de neurotransmisores que va a haber en el espacio intersináptico. Entonces tenemos aquí dos neuronas, la neurona presináptica y la postsináptica. Lo que sucede es que la neurona presináptica fabrica la serotonina, la libera en el espacio intersináptico y la otra neurona la cacha. Y lo que se piensa que sucede en depresión es que hay muy poquita serotonina en el espacio intersináptico. Entonces la transmisión no se da de forma adecuada. De forma compensatoria, porque nuestro cuerpo ya vimos que es muy sabio y se adapta, ¿no? Trata de mantener la homeostasis a través del cambio, ¿no? Esto de la alostasis que platicamos. Entonces lo que hace de forma compensatoria la otra neurona es que va a formar muchísimos receptores para cachar la poquita serotonina que hay. A pesar de que hay muchos receptores, aún así va a ser poca la transmisión y va a haber algunos receptores que no funcionan del todo bien. Bueno, lo que va a hacer el medicamento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿se acuerdan cómo se llaman los medicamentos que damos para depresión? Exacto, la fluoxetina es un inhibidor selectivo de la captura de serotonina, que ya el nombre nos dice exactamente lo que hace. Es decir, actúa en esta bomba que se encarga de la serotonina que va en el espacio intersináptico, la vuelve a cachar, la deshace, la vuelve a fabricar y la vuelve a sacar, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a inhibir a esta bomba, entonces ya no va a cachar la serotonina que está acá y eso va a hacer que la serotonina en el espacio aumente. Entonces inhibe la recaptura de serotonina, ¿sabes? Así es como funciona y aumenta la cantidad que tenemos ahí. Y bueno, les puse esta pequeña grafiquita para más o menos explicar en qué áreas del cerebro se ha visto que están identificados los síntomas de la depresión. Por ejemplo, se ha visto que está involucrada la corteza prefrontal dorsolateral en la fatiga, la concentración, el interés, el placer, la corteza prefrontal ventromedial en el humor, la culpa, las ideas suicidas, las ideas de minusvalía, en el hipotálamo va a estar el sueño, el apetito, acá está el hipotálamo, el verdecito. En la amígdala, el humor, la culpa, las ideas suicidas, la minusvalía y también algunos componentes del apetito podrían estar en la amígdala. En el tallo cerebral, ahí es de donde salen todos los neurotransmisores de los que platicamos. En cuanto a la médula espinal, tenemos la fatiga, en el cerebelo la psicomotricidad, en el núcleo accumbens el interés, el placer, la fatiga, la energía. Entonces va a haber muchas áreas de nuestro cerebro que están involucradas en cada uno de los síntomas. Y tiene que ver pues con las redes neuronales, ¿no? Con las redes. Aquí tenemos cómo van a estar todas las vías. Por ejemplo, aquí está la de norepinefrina en verdecito, en morado tenemos la de dopamina y la de serotonina en amarillo. Entonces, cómo los neurotransmisores van a viajar a todas estas áreas de nuestro cerebro, regulando todos los síntomas que platicamos: la fatiga, el afecto, el apetito. Y bueno, aquí les puse un pequeño estudio, un PET, de cómo se ve un cerebro que no tiene depresión y un cerebro deprimido. Y vemos que va a haber algunas áreas que van a estar como más hiperactivas y otras áreas un poco más apagadas. Ahí lo tenemos otra vez. Lo que está en rojito va a estar hiperactivo durante la depresión y lo que está en azulito, hipoactivo. Entonces, definitivamente decíamos que la depresión no está en el alma ni en el corazón, ¿no? Sino está localizado pues básicamente en nuestro cerebro. Muy bien. Hablamos también un poquito sobre los desencadenantes. ¿Qué desencadenantes se les ocurre que pudieran generar una depresión? El desempleo, divorcio, en lo académico reprobar materias, Problemas económicos. Problemas económicos, sí, también. una pérdida de un ser querido. Una pérdida de un ser querido muy frecuentemente. Digo, puede generar un duelo normal o incluso una depresión, dependiendo del paciente, ¿no? La pérdida de algún miembro de... Totalmente hablamos de esto de los pacientes, paciente diabético amputado, ¿no? O alguna enfermedad grave o crónica. Hay pacientes que pueden generar una enfermedad degenerativa, alguien con Alzheimer o alguien con Parkinson. Por ejemplo, el Parkinson puede generar depresión por los medicamentos, por la misma enfermedad o incluso por el diagnóstico, ¿no? Y el Alzheimer, a veces el Alzheimer puede debutar con síntomas depresivos incluso antes de que el paciente sepa que tiene Alzheimer. Entonces sí, están muy relacionadas, ¿no? Entonces realmente cualquier evento ambiental o un cambio de rol
a lo mejor estos cambios que tenemos a lo largo de la vida, de pasar de la adolescencia a entrar ya a la adultez, entrar a trabajar, tener una casa, todas las nuevas responsabilidades, o a lo mejor decíamos de estar soltero a de repente casarte, irte a vivir con alguien diferente, como que cualquier cambio en el estilo de vida puede generar un cuadro de depresión, dependiendo de cada paciente. Considerando todo lo demás que platicamos, tu personalidad, tu ambiente, tu familia, etcétera, 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 ¿no? Hay pacientes que pueden tener una depresión sin ningún desencadenante, sí puede pasar, pero no es lo más frecuente. Entonces siempre hay que tratar de preguntar. Yo siempre le pregunto al paciente, ¿usted asocia el inicio de los síntomas a algún evento? Y habitualmente te dicen que sí, ¿no? Habrá quien no, pero es raro. También es importante considerar el uso de sustancias. Hay algunas sustancias que pueden generar cuadros depresivos, por ejemplo, el alcohol puede generar depresión. Y decíamos que es paradójico porque a veces los hombres beben alcohol para bajar la ansiedad o para mejorar el ánimo, y pues lo único que va a hacer es que el ánimo se vaya pues todavía más para abajo, no les va a echar la mano para nada. También dijimos que lo hormonal, alguien con problemas en tiroides puede tener síntomas similares a los de la depresión. Entonces es súper importante interrogar bastante bien al paciente, ¿no? También se ha visto que algunos medicamentos pueden generar depresión, por ejemplo, lo que les da los esclerosis múltiple, el interferón, puede generar depresión, ¿no? O algunos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de páncreas, puede generar síntomas depresivos, nada más por ser cáncer de páncreas, no solo por el diagnóstico. Muy bien, ¿cómo vamos a nombrar la depresión? Nombre completo, trastorno depresivo mayor. Hay que colocarle extra si es un trastorno leve, moderado o grave. ¿Cómo se les ocurre que sería un trastorno depresivo mayor leve? O moderado o grave. ¿Cuál será como la diferencia? Cuando no es funcional, por ejemplo, el leve, moderado o grave, cuando todavía la persona es funcional, puede ir a trabajar. Pues puede generar mucha más disfunción si es grave o moderado, podría ser, ¿no? De todas formas, tiene que disfuncionar en algo porque si no, no cumple criterios para la depresión, ya lo habíamos platicado. Pero influye también, por ejemplo, el número de síntomas. Depende de cuántos síntomas tengas, si va a ser leve, moderado o grave, ¿no? Depresión es leve, habíamos dicho que puede mejorar el paciente con psicoterapia. Moderado o grave, farmacológico. ¿Qué otras cosas se les ocurre que pueda hacernos decidir así? Platicas con el paciente y dices ya, depresión grave. ¿Cómo que se les ocurre? ¿Cuántas veces ha tenido depresión anteriormente? O cuando ya tiene idea suicida. Exacto, cuando uno ya tiene ideación suicida podría ser, o síntomas psicóticos, ya lo consideramos automáticamente grave, ¿no? Entonces, trastorno depresivo mayor, moderado, o leve o grave. Hay que también colocarle si ha sido el primer episodio o si ya lleva varios episodios, si ha sido episodio único o recurrente. Considerar ahí si tiene síntomas psicóticos, si tiene síntomas de ansiedad, si tiene características atípicas o melancólicas. Los pacientes, por ejemplo, con síntomas depresivos, atípicos o melancólicos responden mejor a otros medicamentos, por ejemplo a los antidepresivos duales, con respecto a los que tienen los síntomas tradicionales de la depresión. Por ejemplo, algunas características atípicas de depresión podrían ser, habíamos dicho que del sueño, habitualmente los pacientes con depresión tienen insomnio terminal, ¿no? Pacientes con características atípicas tienen hipersomnia, o sea, todo el día dormidos, muy cansados, con depresiones muy enérgicas. Y se ha visto, por ejemplo, cierta asociación entre las depresiones atípicas y pacientes con trastorno bipolar. Entonces también hay que preguntar. Los pacientes con características melancólicas son pacientes que se sienten peor en la mañana, despiertan sintiéndose mucho peor y conforme va mejorando el día se van sintiendo un poquito mejor. Entonces, bueno, son algunas características específicas de los síntomas. También hay que colocarle al padecimiento si tiene síntomas catatónicos. ¿Saben lo que son los síntomas catatónicos? Seguro los han visto en las películas. Les encanta a Hollywood los síntomas catatónicos. Como que te quedas Ajá. paralizado. Puede ser que se queden como inmóviles mucho tiempo, o pacientes que te copian, ¿no? Que tú haces movimientos y te copian. Eso se llama ecopraxia, o repiten lo que tú dices, que se llama ecolalia. Lo más frecuente de la catatonia es que se presente por trastornos neurológicos, eso es lo más común. Pero, en segundo lugar, tenemos los episodios afectivos, sobre todo trastorno bipolar. Pero puede pasar también en depresión, o puede pasar también en alguien con esquizofrenia. Entonces, una depresión muy crónica que no se trata puede empezar con síntomas catatónicos, ¿no? Entonces, decíamos la importancia de tratar el padecimiento. También importante,
considerar si es en el periodo del periparto, habíamos dicho un poquito antes de que nazca el bebé o después de que nace el bebé. Para que sea depresión postparto tiene que ser en las 4 semanas posteriores al parto. También está la depresión con patrón estacional, que en nuestro país no se ve tanto porque no tenemos tantos cambios en esto de la luz, pero son estos pacientes que se deprimen, por ejemplo, en invierno, ¿no? Por la falta de luz solar. En estos países donde están a lo mejor 3 semanas sin luz, que todos los días es de noche, factor de riesgo para este tipo de cuadros depresivos. También tenemos el trastorno depresivo persistente. No sé si se acuerden que antes en el DSM viejito estaba la distimia y el trastorno depresivo mayor crónico. Distimia eran síntomas depresivos que no cumplen como tal para un trastorno depresivo mayor, eso era distimia. Y el trastorno depresivo mayor crónico era depresión por más de 2 años. Y se vio que no había mucha diferencia entre los pacientes con distimia y los pacientes con trastorno depresivo mayor crónico. Entonces en el nuevo DSM hicieron como una mezcla y ahora se llama trastorno depresivo persistente. O sea, distimia ya desapareció y depresivo crónico. Trastorno depresivo mayor crónico desapareció también. También tenemos dentro de estos el trastorno disfórico premenstrual, que recuerden que son síntomas de cambios en el estado de ánimo, irritabilidad asociados con el periodo menstrual, casi siempre 7 días antes. Y está muy relacionado porque los pacientes mejoran mucho con antidepresivo. A veces tenemos pacientes con depresión que además tienen trastorno disfórico premenstrual y lo que les pedimos es que un poquito antes de que tengan su periodo aumenten media tableta más del antidepresivo. Y pasando el periodo que lo regresen a la dosis normal y les va bastante bien a los pacientes. También tenemos el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, que habíamos dicho puede ser alcohol. Decíamos que este medicamento que utilizan para la esclerosis múltiple también puede provocar depresión, entonces preguntar siempre al paciente qué es lo que está tomando, ¿no? Porque a veces la comadre me recomendó que me tomara, siempre interrogar. O lo vemos, por ejemplo, en los pacientes con manía. Ves, llega el paciente todo maníaco y no sabes ni por qué, interrogándolo. Es que fui a una clínica de perder peso y me dijeron que me tomara estas anfetaminas. Riesgo para que tengas tu cuadro de manía. Entonces siempre preguntarles a los pacientes de medicamentos y sustancias, más porque dijimos que es en jóvenes, entonces interrogar sustancias y medicamentos. O a lo mejor un paciente que se mete cocaína, pues va a ser una manía también, ¿no? Síntomas de elevación del estado de ánimo. Y un trastorno depresivo debido a una afección médica, alguna alteración a nivel cerebral que pueda generar un cuadro depresivo, ¿no? Decíamos, estos pacientes con cáncer de páncreas pueden tener depresión. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar a los pacientes? ¿Ustedes cómo los evalúan? ¿Ustedes algunos ya ven pacientes o han visto pacientes alguna vez? Primero con la entrevista. Súper importante, ¿no? Si uno fuera doctor de alguna otra cosa, si eres gastroenterólogo, pues le haces una endoscopía o le haces un ultrasonido, pero en nuestro caso lo más valioso que tenemos es la entrevista. Entonces, hacer una historia clínica bien detallada. Dijimos que es importante, desde la ficha de identificación ya sabemos qué onda, ¿no? Te llega una mujer joven en el periodo del periparto, que vive a lo mejor en alguna área de mucha violencia o de mucha pobreza de nuestro país, ya ahí foco rojo, ¿no? Puede ser un paciente con depresión, ya nada más de la pura ficha de identificación. Entonces es súper importante preguntarles edad, fecha. Yo siempre les pregunto en dónde viven, les digo como para saber más o menos, va a ser como para que decidamos desde qué le vamos a recetar, ¿no? Por los costos, es importante en nuestro país considerar costos. Los medicamentos, hay algunos que están por arriba de 1,000 pesos y va a haber otros pues, de 100 pesos, entonces decidirás dependiendo del paciente qué es lo que va a poder comprar. Porque aunque sea el mejor medicamento, a lo mejor es el indicado para él, pero si no lo va a poder comprar, pues no tiene caso que lo tome una semana y ya. Más que estos tratamientos son más o menos largos, es importante considerar la economía del paciente. También es importante saber de dónde vive para ver si el paciente va a regresar o no. Si es un paciente que vive en Texcoco a 4 horas de tu consultorio, pues a lo mejor no viene a la cita, ¿no? Que si es alguien a lo mejor que vive a 10 minutos, pues ya sabes que es mucho más fácil, ¿no? La accesibilidad que venga o que no venga a la consulta. Hay que preguntarle también sobre el padecimiento actual. Dijimos el factor desencadenante, desde cuándo empezó, usted a qué lo asocia, todos los síntomas, estilo un poquito checklist de DSM-4, o sea, interrogar todos los síntomas. Preguntar también si ha generado disfunción o no esto que ha estado sucediendo, cómo ha impactado al paciente, a la familia, cómo lo ha impactado en el trabajo, como todo sobre el padecimiento actual. En salud mental previa, interrogar si ha tenido cuadros depresivos previos, que era lo que decíamos. Si ya ha tenido uno, muchísimo riesgo de que tenga otro, y si ya lleva dos, muchísimo más. También si en el pasado ya tomó algún medicamento o tomó alguna terapia, preguntarle cómo le fue, ¿no? Siempre, si le funcionó algún medicamento, probablemente este que le vas a dar
que se repite el mismo porque el otro ya, ese fue el que le funcionó, ¿no? O sea, a alguno ya le cayó muy mal, pues hacer como nota mental, no darle porque no le cayó bien, ¿no? Y yo siempre les trato de preguntar también de cómo se sintió con el psiquiatra que lo vio, qué le gustó de la consulta, qué no le gustó, pues como para tomar un poquito nota y tú tratar de que el paciente se sienta más cómodo contigo, ¿no? Hacer como un buen rapport con el paciente. O si tomó psicoterapia que no le gustó, ¿no? De salud mental previa también es importante considerar, preguntar siempre intentos suicidas previos, porque como con los cuadros depresivos, si ya ha tenido un intento, probablemente tenga otro. Entonces es súper importante preguntar sobre intentos suicidas previos. Preguntar conductas autolesivas, si el paciente se corta, se lastima. Básicamente salud mental previa. Antecedentes personales no patológicos sería preguntarle al paciente con quién vive, cómo se llevan con ellos, para que chequemos red de apoyo. No es lo mismo un paciente que vive con su familia, que tiene un chorro de apoyo, que la mamá sabe que vino a consulta, que le va a comprar el medicamento, alguien que viene escondidas, que los papás están en contra del medicamento o en contra de que el paciente reciba atención, o a lo mejor estos familiares que no saben ni qué onda con el hijo, que no saben nada, ¿no? Hay papás como muy despegados, me han tocado, que ni platican con los hijos ni saben absolutamente nada de lo que está pasando el hijo. Entonces es súper importante preguntar un poquito sobre eso, para ver cómo va a estar la red de apoyo. Antecedentes personales patológicos, enfermedades previas que tengan, alguna otra cosa, habíamos dicho, puede ser problemas de tiroides, problemas de diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad que tenga el paciente, tratar de considerar, porque dijimos, a lo mejor el paciente no se te muere de la depresión, pero si ya lleva meses sin tomarse el medicamento para su diabetes, pues puede que le dé un coma hiperosmolar o alguna cosa ahí más gacha. Entonces es importante también preguntarle de eso y también hacer énfasis en que tiene que tomar su medicamento, seguir las indicaciones de su médico, ir a sus consultas, ¿no? También preguntarle lo gineco-obstétrico, porque dijimos que las hormonas tienen un rol en nuestro estado de ánimo. Entonces, muy frecuentemente, por ejemplo, me llegan mujeres en la menopausia, pues también considerar eso. ¿También a los hombres se les pregunta eso? Gineco-obstétricos no, pero les pregunto un poco sobre androgénicos. O sea, preguntarles, en general no solo en depresión, en la historia clínica siempre les pregunto si tienen pareja, preguntarles un poco sobre vida sexual, preguntarles sobre si se cuidan o no se cuidan, ¿no? Como para también considerar si el paciente tiene alguna otra patología extra, no sé, alguien con VIH, también eventualmente puede generar síntomas depresivos, entonces tratar siempre de preguntar con un poquito sobre ginecobstétricos o androgénicos, sí es importante. Y decíamos tratamientos previos de depresión. Las comorbilidades, ya dijimos si tiene depresión, si tiene hipertiroidismo, alguna otra enfermedad, o decíamos alguna otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Habíamos comentado que la depresión casi siempre es comorbilidad de muchas otras patologías, sobre todo ansiedad. Entonces siempre preguntarle y rascarle sobre todo de ansiedad. Evaluar los riesgos, autolesiones, ahorita ya ven que está súper de moda entre los adolescentes que todos en la secundaria se cortan, pues preguntarle. Incluso yo siempre les pido que me enseñen dónde se cortan, ¿no? Con qué se cortan y en qué momento se cortan. No es lo mismo alguien que se corta con la intención de quitarse la vida, alguien que se corta cuando se siente triste, cuando se siente enojado, como para manejar las emociones. Entonces preguntarlo. ¿Cuándo fue la última vez que se cortó? También es importante. Preguntarle sobre ideación suicida, que lo vamos a hablar un poquito más el viernes, sobre síntomas psicóticos para ver si el paciente está en la realidad o no. Si el paciente tiene autolesiones, ha tenido algún intento suicida previo y además está fuera de la realidad, pues ya foco rojo para que a lo mejor es un paciente que necesita vigilancia constante o incluso un internamiento. Sobre todo un paciente con pobre red de apoyo, que no va a haber quien le eche la mano en casa o quien esté al pendiente, mejor mandarlo a internar para prevenir riesgos, ¿no? Que dijimos que depresión, principal patología mental asociada al suicidio, entonces hay que estar muy al pendientes. También podemos hacer algunas escalas, porque dijimos que exámenes de gabinete no hacemos realmente, ¿no? No hay forma de que con un ultrasonido le diagnostiques depresión, pero sí nos echan la mano a las escalas. Le podemos hacer el Hamilton de depresión, que ese lo haces tú, el Beck, que es autoaplicable, o sea, se lo das al paciente y él lo realiza, y tenemos como más para estudios, por ejemplo, de investigación, el PHQ-9, que son solo 7 preguntas y nos indica si el paciente podría o no tener depresión, pero ustedes saben que la escala por sí misma no del diagnóstico, necesitamos ver al paciente, ¿no? Interrogarlo súper bien. En el caso de nosotros los psiquiatras, sé que ustedes no, pero es importante hacer una exploración física para que no se nos vaya alguna otra cosa, o sea, algún paciente con alguna neuroinfección o alguna otra patología cerebral, no sé, alguien con crisis convulsivas, explorarlo súper bien para descartarlo. Y
Casi siempre les pido laboratorios, un perfil general, una biometría hemática, una química y un perfil tiroideo, para descartar que el paciente no tenga alguna patología de base, o les decía, no nos damos cuenta, se nos descompensa de la diabetes o de la presión o de alguna otra cosa. Les puse aquí la evaluación del Hamilton. El Hamilton también nos permite determinar si va a ser leve, moderado o severo, de acuerdo al puntaje que va a tener. Está relacionado también con la ideación suicida, habíamos dicho, los síntomas psicóticos, ¿no? Y la disfunción que va a tener el paciente. Bueno, ¿qué pasa si a un paciente no le damos tratamiento? Se ha visto que la gran mayoría va a quedar o con un cuadro depresivo, que es el azulito, o con una remisión parcial. O sea, realmente pocos van a presentar una remisión total del cuadro. O sea, no es buena idea dejarlos ahí a la evolución natural, porque la gran mayoría va a seguir con síntomas. Entonces es mejor idea darle tratamiento a nuestro paciente. Bueno, dijimos, si la depresión no se trata, se va a cronificar, va a empeorar, y eso puede generar que el paciente no perciba las consecuencias de sus acciones, que tenga ideas de muerte o intentos suicidas, que abandone sus actividades, su trabajo, la escuela o consumo de sustancias, que nos va a poner mucho más riesgo al paciente. Ahora un poquito sobre tratamiento. ¿Qué han leído o qué saben sobre el tratamiento de depresión? ¿O qué han visto o qué han tomado? Que se utiliza en ocasiones como coadyuvante con un tratamiento cognitivo-conductual, o a veces primero el tratamiento y luego la psicoterapia. Si depresión es leve, lo podemos intentar únicamente con psicoterapia. Cognitivo-conductual efectivamente es de las que tienen más evidencia de que funcionan. También puede funcionar terapia interpersonal. Sugerencia, traten de mandar al paciente lo que está comprobado que funciona, ¿no? Porque a lo mejor si lo mandas a psicoanálisis, a lo mejor le va a funcionar, pero con un año o dos, cuando ya se suicidó el paciente. Entonces mejor quiero sacarlo del cuadro depresivo grave, y ya una vez que el paciente esté mejor, entonces ya lo mandas a psicoanálisis, que también le va a ayudar, ¿no? Para la vida, ¿no? O para mejorar su personalidad, sus capacidades de afrontamiento y demás, pero de forma así como, pues en ese momento nos sirve algo que funcione más rápido. Precisamente más que nada por la urgencia, ¿no? Necesitamos estrategias y actuar en ese momento. En ese momento, claro. Y habíamos dicho también como un poco como con el estrés, ¿no? O sea, tratar de convencer al paciente o hacerle énfasis en los estilos de vida saludables. Que el paciente salga a hacer ejercicio, que el paciente trate de comer bien, que trate de ampliar sus redes sociales, marcarle a sus amigos, salir un poquito, como extra, ¿no? Porque decíamos, el paciente en su cama, acostado, viendo el techo, pues solo se va a sentir peor y peor y peor, ¿no? O sea, además de la psicoterapia y además del medicamento, todas esas medidas generales, ¿no? Y dijimos que muy frecuentemente va a tener comorbilidad con ansiedad, entonces darle también estrategias para manejar la ansiedad, de relajación, de respiración, ¿no? Muy bien, en cuanto a los medicamentos, ¿saben más o menos? Sí. Bueno, tengo una duda. ¿Cómo se trabaja desde la interpersonal? Porque según yo es como algo muy nuevo, ¿no? O sea, había leído que es como una nueva corriente que incluso hasta te permiten tratar a pacientes, o es como otro tipo de psicoterapia. ¿Cómo que te permite tratar a pacientes? Yo digo, bueno, una familiares. O sea, había leído que es como, no como una nueva corriente, sino como, bueno, sí, porque es como si fuera, por ejemplo, humanismo, no sé. De hecho, creo que se desencadena de eso y se meten como con rollos incluso espirituales, así de budismo, cosas raras, pero decían que te permiten tratar a tus familiares. Entonces, no sé si sea ese o es como otro concepto. Pues no sabía que podía, a través de la interpersonal también se podía dar terapia familiar, la verdad no sabía. Pero sé que la terapia interpersonal está como basada en mejorar cómo el paciente se relaciona con otras personas, y como muy basado como en empatía, contacto con otras personas. Sí, ¿no? La sistémica. Ah, la sistémica es la familiar, es así. Terapia familiar sistémica, pero la interpersonal sí es como, según yo no sabía que se podía familiar, pero quizá, ¿no? Porque ahora tratan como de integrar todas, no sé. ¿De medicamentos? ¿Qué han visto? ¿Conocen a alguien que tome medicamentos psiquiátricos? La aspirina está considerada como antidepresivo. No. Ese es antipsicótico. Ese se utiliza más bien, por ejemplo, para pacientes con esquizofrenia o pacientes del control de impulsos. O la quetiapina, ¿verdad? La quetiapina también es un antipsicótico, pero ese se utiliza, por ejemplo, depende de la dosis. Dosis muy bajitas las usan para dormir. Dosis intermedias se pueden usar para ansiedad y dosis altas como antipsicótico.
También se utilizan, por ejemplo, en el trastorno bipolar, la quetiapina se puede utilizar como un estabilizador del estado de ánimo, que es un antipsicótico más nuevo, la risperidona es más viejita, pero las dos funcionan bien. Pero para depresión, a lo mejor podríamos usarlas en una depresión con síntomas psicóticos, podría ser, ¿no? O una depresión que no jala con medicamentos, a veces puedes agregar un antipsicótico y puede jalar. Pero como de forma habitual, pues no damos antipsicóticos, no tiene mucho caso, ¿no? Más bien antidepresivos. Los que más damos son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que ya me dijeron por aquí la fluoxetina. ¿Qué otro conocen? Inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Son los más famosos. Clonazepam. Sertralina. El clonazepam es más bien una benzodiazepina. Puede ser la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram. Todos esos son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. También tenemos como que la familia que le siguió a esos son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, que les llaman duales, que son un poquito más potentes y funcionan para depresiones más anérgicas o depresiones con mucha ansiedad. O, por ejemplo, mujeres que están en la menopausia les funciona también muy bien, sobre todo para lo de los bochornos. Ya antidepresivos más viejitos tenemos los tricíclicos y los imados. También tenemos otros como la amirtazapina, la trazodona, que los usamos también, pero pues, generan un poco de somnolencia, entonces los usamos en pacientes muy específicos. Los tricíclicos ya casi no se utilizan por los efectos adversos que generan, sobre todo a nivel cardíaco, o tienen un efecto sobre los receptores colinérgicos, entonces pueden generar retención urinaria, pueden generar bastante sueño, mucha sed, entonces casi no los usamos. Y los imados en México solamente hay uno, y tampoco los usamos porque tienen muchas contraindicaciones con otros medicamentos, y los viejitos incluso no podrías comer algunos alimentos con ellos. Entonces básicamente lo que usamos son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y de noradrenalina. ¿Qué más es importante platicarles? Bueno, que el primer antidepresivo que descubrieron fue como una casualidad. Le estaban dando tratamiento a los pacientes para tuberculosis y empezaron a ver que se ponían muy bien del ánimo. Entonces de ahí se dieron cuenta que funcionaba. Y de ahí surgieron los primeros antidepresivos, que fueron de los tricíclicos. Muy bien, entonces, depresiones moderadas a severas, tratamiento farmacológico, sobre todo antidepresivos. ¿Podemos usar clonazepam? Sí, podríamos usar clonazepam por la comorbilidad que habíamos dicho con la ansiedad, pero lo ideal es que entre menos benzodiazepinas usemos, mejor. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen un componente adictivo. Los antidepresivos no generan adicción, pero el clonazepam, el lorazepam, el alprazolam, sí. Entonces, solo si el paciente está muy ansioso se lo damos, si no, mejor darle otra cosa. Porque a lo mejor el paciente llega con problemas de sueño, entonces mejor regularizarle el sueño con mirtazapina o con trazodona o con alguna otra cosa que no sea alguna benzo, para que no se nos vaya a enganchar. Sobre todo decíamos paciente, hombre, que module el ánimo con alcohol, pues no es buena idea darle una benzo porque seguramente se va a enganchar con el clonazepam. Yo tengo una duda. Puede ser que esté tomando los medicamentos, pero como platicábamos anteriormente, por cuestión del ambiente no le generen como tantos beneficios, porque leía como un experimento que hicieron donde le inyectaban drogas a 2 ratas, pero sus ambientes eran diferentes. Uno como que su caja estaba súper chiquita y oscura, así, como mal, con poca comida, y el otro ambiente era como que tenía más espacio, la ratita y agua, comida y todo, y la droga como que no le hizo efecto a la que tenía como el ambiente mejor, y la que estaba así como en la cajita chiquita y todo, la droga le funcionaba mejor. Ajá, como que le pues hacía peor, no sé. No me acuerdo cuál era la droga, pero el punto es que una influía más que en la otra. Entonces aquí puede pasar que por las condiciones ambientales no veas una mejoría tan importante. Sí podría ser, o sea, el medicamento de todas formas funciona porque dijimos que funciona a nivel cerebral y hace los cambios, entonces sí vamos a ver un cambio, pero puede ser que el paciente no esté al 100 a pesar del medicamento porque siguen los problemas, sigue a lo mejor el pobre apoyo familiar, entonces sí, por eso es importante darle como el apoyo multidisciplinario, ¿no? En el caso de ustedes, pues se platicará mejor con los papás del estudiante o con la familia para que sean una mejor red de apoyo, ¿no? O darle estos hábitos, decíamos, hábitos de vida saludable, porque sí ayudan a que el paciente esté mejor, bastante, ¿no? O sea, a lo mejor sí solo el medicamento, pues sí le va a echar la mano, pero si no completamos lo demás, pues va a ser un poco más complicado que el medicamento jale.
Y aquí tenemos los ejemplos de los medicamentos que les había dicho. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram y citalopram. Los duales, duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina. Para depresiones más enérgicas o con más ansiedad. Otros, la mirtazapina, el bupropión y la trazodona. La mirtazapina también la usamos como inductor del sueño. El bupropión se utiliza, por ejemplo, para pacientes que quieren dejar de fumar. Es el que venden, me parece que es el Champix. No sé, no, olvídalo nosotros. El bupropión es el Wellbutrin. Funciona muy bien para los que quieren dejar de fumar. Pero más frecuentemente usamos estos y estos, ¿no? Pero usamos todos. Ya les expliqué más o menos cómo funcionan, ¿se acuerdan? Que tenemos la neurona presináptica, ahí tenemos la bomba de recaptura de serotonina y lo que hace el medicamento es que se fija ahí y hace que aumente la cantidad de neurotransmisor en el espacio intersináptico y se dé de mejor forma la transmisión. Súper importante, habíamos dicho que de forma como compensatoria la otra neurona libera muchos receptores para cachar la poquita que hay. Entonces, como hay muchos receptores y mucho neurotransmisor, eso puede generar efectos adversos, sobre todo al principio, como dolor de cabeza, o a veces náuseas, a veces algo de diarrea. Entonces, conforme va uno tomando el medicamento, los receptores extra que no funcionan bien y que sobran van a ir desapareciendo. Entonces, los efectos adversos van a ir desapareciendo. Entonces, si les llega un paciente que apenas está tomando el medicamento, que lleva bien poquito tiempo, tratar de pedirle que tenga un poco de paciencia con los efectos adversos, ¿no? Lo ideal es empezar los medicamentos poquito a poquito para que no haya efectos adversos, no sea empezar un cuartito, después media, después una completa, y lo más frecuente es que el paciente no tenga ningún efecto adverso, ¿no? Maestra, igual para quitárselos. Igual poco a poco, tiene que ser despacio. El medicamento empieza a hacer efecto más o menos cuando el paciente ya lleva un mes tomándolo. Entonces a veces los pacientes llevan un día y ya se quieren sentir bien y ya llevan deprimidos desde la infancia. Entonces también como hacer psicoeducación con el paciente de darle un poco de chance, darle tiempo, si funciona, porque funcionan bastante bien. Y no causan adicción, ¿verdad? No causan adicción. Las fases del tratamiento, tenemos primero como el tratamiento agudo, como decíamos más o menos tarda un mes, 4 a 6 semanas en hacer efecto el medicamento y hay que mantener el tratamiento a partir de que el paciente está estable, más o menos un año, 8 meses a un año, dependiendo de las fuentes. Si el paciente ya ha tenido otros cuadros, entonces se mantiene todavía más tiempo el tratamiento, ¿sabes? Y siempre estar como muy al pendiente del paciente para que no vaya a tener una recaída. Entonces la meta de la fase aguda va a ser alcanzar la remisión de los síntomas, o sea que el paciente no quede con ningún síntoma residual, sería como lo ideal. La fase de continuación más o menos habíamos dicho 8 meses a un año, que va a ser que el paciente se mantenga bien, estar checando que no tenga efectos adversos del medicamento, que se lo esté tomando bien todos los días y que no tenga síntomas extras, ¿no? Y la fase de mantenimiento en caso de pacientes que llevan más tiempo deprimidos, pues continuar el tratamiento, dependiendo de cada paciente cuánto tiempo. Dijimos, si lleva un solo cuadro deprimido, el tratamiento se mantiene un año. Si ya lleva 2 años, y si ya lleva 3, ya para toda la vida, más o menos, dependiendo como de cada fuente. Otras estrategias de tratamiento, tenemos lo de la estimulación magnética transcraneal que platicábamos ayer, ¿verdad? Sí, lo platicamos ayer. Sí. Que decíamos que a lo mejor para depresiones más bien leves, pero está cada vez innovándose más esa área de la estimulación magnética transcraneal. Seguramente pronto vamos a tener magnetos muy potentes que funcionen bastante bien. Lo que hace el magneto es que estimula las neuronas para que libere estos mismos neurotransmisores de los que platicamos. La fototerapia, es decir, con luz, para los pacientes que tienen depresión estacional, que bueno, aquí decimos que es más raro, no lo vamos a ver mucho. Y también tenemos la terapia electroconvulsiva, que se utiliza para pacientes que no responden a tratamiento o pacientes que están muy graves, o sea, un paciente a lo mejor con una depresión con síntomas psicóticos importantes, o una depresión con un paciente que ya no come, o un paciente que está catatónico. Es buena idea darle terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva pues no es como nos la pinta Hollywood, al menos la que yo he visto en el instituto era bajo anestesia, entonces el paciente está totalmente dormido. Efectos adversos de la terapia pues despiertan, a lo mejor con algo de, pueden ser olvidos, pero de lo reciente, que desayunaste o que cenaste, no se te va a olvidar ni quién es tu mamá, ni quiénes son tus hijos, ni qué estudiaste, ¿no? Pero sí como fallas en la memoria reciente. Y dolor muscular, porque como les dan un relajante muscular, entonces realmente no es una convulsión de todo el cuerpo, es una convulsión localizada, pero sí puede generar un poco de dolor muscular.
y pues realmente funciona muy bien, es muy potente porque genera una liberación masiva de neurotransmisores, una mejoría mucho más rápida de lo que podemos ver a lo mejor con un antidepresivo que va a tardar más. Y de todas formas se les tiene que dar tratamiento de mantenimiento a los pacientes. A veces se les da terapia electroconvulsiva de mantenimiento y además pues un antidepresivo. Perfecto, ¿dudas, chicos? Sobre depresión, tratamientos de depresión, efectos adversos de antidepresivos, ¿no?